año 2200 a.C. La primera civilización del mundo se desmorona bajo un sol implacable. Imagina por un momento las ciudades más grandiosas que la humanidad había construido hasta ese instante. Uruk, con sus murallas colosales que se extendían 11 kilómetros protegiendo a más de 50.000 habitantes. Ur, donde su zigurat escalonado se elevaba hacia los cielos como una montaña artificial de ladrillos cocidos, visible desde kilómetros de distancia en la llanura mesopotámica. Lagash, Nippur, Eridu, nombres que resonaban en el mundo antiguo con el poder de imperios modernos. Estas ciudades no eran simples asentamientos, eran monumentos al ingenio humano, templos vivientes dedicados a la ambición de una especie que apenas estaba aprendiendo a caminar erguida en el escenario de la civilización. Los sumerios no sabían que estaban haciendo historia. Para ellos simplemente estaban viviendo sus vidas en el lugar más avanzado, próspero y sofisticado que el mundo había conocido jamás. Habían inventado la escritura cuneiforme apenas unos siglos atrás, transformando el pensamiento humano de efímero a permanente, de oral a escrito. Sus tablillas de arcilla guardaban desde transacciones comerciales hasta poemas épicos que todavía leemos hoy, más de 4000 años después. Habían creado el concepto mismo de la ciudad, esos lugares donde miles de personas podían vivir juntas, especializarse en oficios específicos, comerciar, debatir, crear arte y literatura. Pero ningún logro les parecía más extraordinario que su dominio absoluto sobre la naturaleza. Aquí radicaba su verdadero poder, su secreto para transformar un paisaje árido en el jardín más fértil del planeta. Las tierras entre el Tigris y el Éufrates no eran naturalmente generosas. Sin intervención humana, la mayor parte de Mesopotamia meridional habría permanecido como una extensión de pantanos salinos en el sur y llanuras semiáridas en el centro. Las lluvias eran escasas e impredecibles. El clima era extremo, con veranos abrasadores que superaban fácilmente los 40 grados centígrados y vientos secos que barrían el paisaje sin piedad. Sin embargo, los sumerios miraron este territorio hostil y vieron no limitaciones sino posibilidades. Durante generaciones, habían construido el sistema de irrigación más sofisticado que el mundo antiguo conocería. No se trataba de simples zanjas cavadas junto a los ríos. Era una red compleja, casi orgánica, de canales primarios, secundarios y terciarios, que se ramificaban como las venas de un organismo gigantesco a través de miles de kilómetros cuadrados. Los canales principales, algunos lo suficientemente anchos para que navegaran barcazas cargadas de mercancías, derivaban agua directamente del Tigris y el Éufrates. Desde allí, canales más pequeños distribuían el preciado líquido hacia campos individuales, mientras que un sistema igualmente elaborado de drenaje llevaba el exceso de agua de vuelta a los ríos o hacia zonas de evaporación controlada. La construcción y mantenimiento de este sistema requería una organización social sin precedentes. Miles de trabajadores coordinados por administradores que registraban meticulosamente cada jornada en tablillas de arcilla dragaban constantemente los canales para evitar que se llenaran de sedimentos. Ingenieros sumerios, cuyos nombres en su mayoría se han perdido en el tiempo, calculaban pendientes con precisión asombrosa para asegurar que el agua fluyera uniformemente, sin erosionar los canales ni estancarse en charcos inútiles. Diseñaban compuertas y esclusas que permitían regular el flujo según las necesidades de cada estación del año. El resultado era casi milagroso. Los campos de cebada se extendían hasta donde alcanzaba la vista, ondulando bajo la brisa como un mar dorado. El trigo, introducido en épocas más tempranas, prosperaba en los suelos aluviales enriquecidos por los sedimentos que los ríos depositaban durante sus crecidas anuales. Los huertos de dátiles proporcionaban no solo alimento dulce y nutritivo, sino también madera para construcción y fibras para tejer. Las huertas producían cebollas, ajos, lentejas, garbanzos. Los sumerios habían logrado algo que parecía imposible. Habían forzado a la naturaleza a rendirse ante su voluntad. Esta abundancia agrícola sostenía todo lo demás. Los excedentes alimentarios liberaban a miles de personas de la necesidad de cultivar sus propios alimentos, permitiéndoles especializarse en otros oficios. En las calles estrechas de Uruk, artesanos trabajaban el cobre y el bronce en talleres donde el fuego de los hornos nunca se apagaba. Alfareros moldeaban vasijas de formas cada vez más elegantes y complejas. Tejedores creaban textiles de lana que se exportaban hasta las costas del Mediterráneo y las montañas de Irán. Escribas copiaban textos administrativos, himnos religiosos y cálculos matemáticos que demostraban un entendimiento sofisticado de geometría y aritmética.
El comercio florecía con una intensidad que no se volvería a ver en milenios. Barcos de caña y madera navegaban constantemente los ríos, transportando mercancías entre ciudades. Caravanas de burros cruzaban los desiertos llevando el grano sumerio hacia Anatolia, Siria y la meseta iraní, regresando cargadas con maderas preciosas del Líbano, metales de las montañas de Zagros, piedras semipreciosas de regiones lejanas. Los mercaderes sumerios, protegidos por contratos escritos que especificaban cada detalle de sus transacciones, crearon las primeras redes comerciales a larga distancia de la historia. Toda esta prosperidad se reflejaba en la construcción monumental que caracterizaba a las ciudades sumerias. Los zigurats, esas torres escalonadas que servían como templos y centros administrativos, dominaban el paisaje urbano. El gran zigurat de Ur, dedicado al dios Luna Nana, se elevaba más de 30 metros sobre la llanura, sus muros exteriores revestidos con ladrillos cocidos, unidos con betún natural que brillaban bajo el sol mesopotámico. Cada nivel estaba pintado de un color diferente, creando un efecto visual impresionante que comunicaba poder, orden divino y la capacidad humana de construir montañas donde la naturaleza solo había creado llanuras. Dentro de estos complejos religiosos, los sacerdotes administraban no solo los rituales sagrados, sino también las tierras agrícolas más extensas, los talleres más productivos y los almacenes más grandes de cada ciudad. El templo no era simplemente un lugar de culto. Era el corazón económico, político y espiritual de la civilización sumeria. Miles de personas trabajaban directamente para las instituciones religiosas, desde pastores que cuidaban rebaños de ovejas propiedad del templo, hasta artesanos que fabricaban las estatuas votivas que los fieles dedicaban a los dioses. La sociedad sumeria había desarrollado una complejidad que la distinguía radicalmente de cualquier cultura anterior. Una jerarquía clara organizaba a la población. En la cúspide se encontraba el rey o Ensi, un gobernante que en las ciudades-estado más antiguas había sido principalmente un administrador religioso, pero que progresivamente había acumulado poder secular y militar. Bajo él, una clase de nobles y altos funcionarios administraba los recursos del Estado y el templo. Los comerciantes prósperos formaban una clase media emergente que acumulaba riqueza a través del intercambio a larga distancia. Artesanos especializados gozaban de cierto respeto social debido a sus habilidades únicas, y en la base, campesinos y trabajadores no especializados proporcionaban la mano de obra que mantenía funcionando todo el sistema. Esta estratificación social se reflejaba incluso en la muerte. Las tumbas reales de Ur, descubiertas en el siglo XX por el arqueólogo Leonard Woolley, revelaron el extraordinario lujo con el que los gobernantes sumerios eran sepultados. Oro trabajado con técnicas de una delicadeza asombrosa. Lapislázuli, traído desde las lejanas minas de Afganistán. Instrumentos musicales decorados con incrustaciones de concha y piedras preciosas. Y, de manera más perturbadora, evidencia de que decenas de sirvientes acompañaban a sus señores en la muerte, aparentemente tomando veneno en un ritual que todavía no comprendemos completamente. Todo este mundo funcionaba sobre un equilibrio delicado entre la sociedad humana y los sistemas naturales que la sostenían. Y ese equilibrio dependía absolutamente de un factor que los sumerios daban por sentado: la predictibilidad del clima. Durante siglos, el patrón climático había sido relativamente estable. Las lluvias, aunque nunca abundantes en Mesopotamia meridional, llegaban con cierta regularidad durante los meses de invierno. Las tormentas que se formaban sobre el Mediterráneo oriental viajaban tierra adentro, depositando la humedad suficiente para mantener los pastos naturales y proporcionar algo de agua a los cultivos. Pero mucho más importante eran las crecidas anuales de los ríos Tigris y Éufrates. Estas crecidas seguían un calendario predecible que los agricultores sumerios conocían íntimamente. En primavera, cuando las nieves se derretían en las montañas de Anatolia y los Zagros, miles de kilómetros al norte y al este, los ríos comenzaban a hincharse. El volumen de agua aumentaba dramáticamente, inundando las llanuras aluviales y depositando sedimentos fértiles sobre los campos. Los agricultores habían aprendido a trabajar con este ciclo, plantando sus cultivos de manera que las inundaciones llegaran en el momento óptimo para enriquecer los suelos sin destruir las plantas jóvenes. El sistema de irrigación amplificaba estos beneficios naturales. Durante las crecidas, los sumerios llenaban deliberadamente sus canales, almacenando agua en reservorios para usar durante los meses secos del verano. Regulaban cuidadosamente cuánta agua permitían entrar en cada sección de su red de canales, distribuyéndola según las necesidades de diferentes cultivos y las características específicas de cada campo.
Pero existía un problema oculto en el corazón mismo de este sistema aparentemente perfecto. Un enemigo silencioso que se acumulaba lentamente, invisiblemente, en los suelos que sostenían toda la civilización sumeria. El agua que los sumerios derivaban de los ríos no era pura. Contenía sales minerales disueltas, principalmente cloruro de sodio y sulfato, que había recogido durante su viaje desde las montañas hasta las llanuras. Cuando esta agua se aplicaba a los campos y luego se evaporaba bajo el sol intenso de Mesopotamia, las sales quedaban atrás, acumulándose gradualmente en el suelo. En condiciones normales, con lluvias adecuadas, estas sales serían lavadas hacia capas más profundas del suelo o arrastradas de vuelta a los ríos por el sistema de drenaje. Pero las lluvias en Mesopotamia meridional nunca habían sido abundantes, y la evaporación siempre había sido intensa. Durante generaciones, este proceso había sido manejable. La acumulación de sales era lenta, y los agricultores sumerios habían desarrollado técnicas para mitigarla. Dejaban campos en barbecho periódicamente, permitiendo que las lluvias de invierno, por escasas que fueran, lavaran algo de sal acumulada. Construían sistemas de drenaje para llevar agua salina lejos de los campos más productivos. Seleccionaban variedades de cultivos relativamente tolerantes a la salinidad, pero el sistema tenía límites inherentes que los sumerios no comprendían completamente. Cada año, la irrigación intensiva añadía más sal de la que las lluvias y el drenaje podían eliminar. La cuenta bancaria del suelo estaba siendo sobregirada, y la naturaleza eventualmente pasaría factura. Y entonces, alrededor del año 2200 a.C., la naturaleza decidió cobrar con intereses devastadores. Los climatólogos modernos, estudiando núcleos de hielo, anillos de árboles y sedimentos lacustres de todo el mundo, han identificado lo que llaman el evento climático de los 4200 años antes del presente. Fue una de las perturbaciones climáticas más significativas del Holoceno, el período geológico actual que comenzó hace aproximadamente 11.700 años. Las causas exactas todavía se debaten, pero las consecuencias están registradas dramáticamente en el registro geológico y arqueológico de múltiples continentes. En Mesopotamia, este evento tomó la forma de una megasequía, una sequía de intensidad y duración sin precedentes en la memoria cultural sumeria. No fue un simple año seco que podría superarse con las reservas almacenadas. Fue una disrupción fundamental y prolongada del régimen climático que había sostenido la civilización sumeria durante siglos. Las primeras señales habrían parecido simplemente mala suerte. Las lluvias de invierno, nunca abundantes, llegaron más tarde de lo esperado y fueron aún más escasas de lo habitual. Los agricultores veteranos, acostumbrados a las variaciones climáticas naturales, no se alarmaron inmediatamente. Habían visto años secos antes, pero cuando las lluvias siguientes también fallaron, y luego las siguientes, la preocupación comenzó a transformarse en miedo. Las crecidas primaverales de los ríos, ese fenómeno anual tan predecible que había organizado el calendario agrícola sumerio durante generaciones, comenzaron a cambiar de manera inquietante. El Tigris y el Éufrates todavía se hinchaban con el deshielo de primavera, pero cada año el nivel máximo era más bajo que el anterior. Los canales que habían sido diseñados para capturar agua durante las crecidas ahora a menudo quedaban por encima del nivel del río en su punto máximo. Los reservorios que deberían haberse llenado completamente permanecían medio vacíos, sus fondos agrietados por el sol, expuestos al aire por primera vez en generaciones. Los administradores de los templos, responsables de mantener registros meticulosos de las cosechas, comenzaron a notar patrones alarmantes en sus tablillas de arcilla. Los rendimientos de cebada, el cultivo fundamental de la civilización sumeria, empezaron a declinar. No dramáticamente al principio, tal vez un 10 o 15% menos que el promedio histórico, pero año tras año, la tendencia continuaba en la misma dirección. Las cosechas eran menores, los graneros se llenaban menos, y no había señales de que la situación fuera a mejorar. Los agricultores respondieron de la única manera que conocían. Intentaron irrigar más intensivamente. Si los ríos proporcionaban menos agua, entonces debían usar cada gota con máxima eficiencia. Limpiaron los canales con aún más diligencia. Repararon cada grieta en los muros de adobe. Ajustaron las compuertas para minimizar cualquier desperdicio. Aplicaron agua a sus campos con una frecuencia aún mayor, tratando de compensar la falta de humedad del suelo. Pero cada gota adicional de agua de irrigación traía consigo más sal. Y ahora, con las lluvias fallando casi completamente,
No había nada que lavara esa sal acumulada. El problema, que había sido manejable durante generaciones, de pronto se aceleró de manera catastrófica. Los primeros signos visibles aparecieron como manchas blancas en los campos, eflorescencias de sal que brotaban en la superficie del suelo como una enfermedad de la piel de la tierra. Los agricultores las reconocían. Habían visto este fenómeno antes en campos mal drenados o excesivamente irrigados, pero nunca en esta escala. Las manchas blancas se extendían, fusionándose entre sí, transformando campos enteros en costras salinas donde nada podía crecer. Las plantas que lograban germinar en estos suelos cada vez más salinos mostraban signos claros de estrés. Sus hojas se volvían amarillentas, un color enfermizo que contrastaba con el verde vibrante de los cultivos sanos. El crecimiento se atrofiaba. Las espigas de cebada, que deberían haber sido gordas y llenas de grano, maduraban pequeñas y marchitas, si es que llegaban a madurar. Algunas plantas simplemente morían antes de producir ninguna cosecha, sus raíces incapaces de absorber agua del suelo saturado de sal. Los agricultores sumerios intentaron adaptarse cambiando sus cultivos. La cebada, aunque muy importante para su dieta y economía, era relativamente sensible a la salinidad. El trigo, que había sido cultivado extensamente en épocas anteriores, era aún más vulnerable. Algunas tablillas cuneiformes de este período muestran un cambio dramático en la proporción de cultivos. Mientras que en épocas anteriores, el trigo había constituido una porción significativa de la producción de grano, ahora casi desaparecía de los registros, reemplazado casi completamente por cebada. Y cuando incluso la cebada empezó a fallar, algunos agricultores desesperados experimentaron con cultivos aún más tolerantes a la sal, aunque menos nutritivos y menos valiosos económicamente. Pero estas adaptaciones solo retrasaron lo inevitable. El problema fundamental no era qué se cultivaba, sino que los suelos mismos estaban muriendo. Imagina el horror gradual de una sociedad que se da cuenta de que los fundamentos mismos de su existencia se están desmoronando. Los sumerios habían construido la civilización más avanzada del mundo. Habían creado arte, literatura, matemáticas, astronomía. Habían erigido templos que desafiaban los cielos. Habían desarrollado un sistema legal que codificaba la justicia. Y ahora, lentamente pero inexorablemente, descubrían que todo esto dependía de algo que habían dado por sentado: la capacidad de la tierra para producir alimento. Las consecuencias económicas fueron devastadoras y se propagaron a través de toda la sociedad con la inevitabilidad de una plaga. Los graneros de los templos, esos almacenes masivos que habían rebosado de grano en épocas de abundancia, comenzaron a vaciarse. Los administradores racionaban cuidadosamente las reservas, sabiendo que cada medida de grano distribuida era una medida que no estaría disponible para la próxima temporada. Las raciones que se daban a los trabajadores del templo, tradicionalmente generosas, se redujeron, y luego se redujeron nuevamente, y otra vez. Los precios del grano, registrados meticulosamente en tablillas comerciales, comenzaron a subir, al principio gradualmente, luego de forma cada vez más abrupta. Los comerciantes que habían almacenado grano cuando todavía era relativamente abundante, ahora podían pedir precios extraordinarios. Algunos se enriquecieron enormemente durante estos años de escasez, mientras otros se empobrecían con igual rapidez. La plata y el cobre, los metales que funcionaban como dinero en la economía sumeria, fluían desesperadamente hacia cualquiera que tuviera grano para vender. Para las familias ordinarias, esto significaba hambre. No necesariamente la inanición inmediata, no todavía, pero sí una reducción constante en la cantidad y calidad de alimentos disponibles. Las comidas se volvieron más pequeñas y menos frecuentes. Los alimentos que habían sido básicos cotidianos se convirtieron en lujos ocasionales. Las madres alimentaban a sus hijos primero, yendo ellas mismas hambrientas. Los ancianos, considerados con respeto en la cultura sumeria, ahora se convertían en bocas adicionales que alimentar cuando había cada vez menos comida para compartir. La desnutrición crónica debilitaba los cuerpos, haciendo a las personas más vulnerables a las enfermedades. Las infecciones que en tiempos de buena nutrición habrían sido molestias menores, ahora se volvían potencialmente letales. Los niños, especialmente los más pequeños, sufrían de manera desproporcionada. Sus cuerpos en crecimiento necesitaban nutrición adecuada, y cuando no la recibían, el desarrollo se atrofiaba de maneras que los marcarían de por vida si es que sobrevivían. El comercio, que había sido el alma de la prosperidad sumeria, comenzó a colapsar en una espiral descendente que se autoalimentaba.
Las ciudades sumerias ya no producían los excedentes agrícolas que habían sido la base de su riqueza comercial. Sin grano para exportar, no podían importar las materias primas que necesitaban. La madera del Líbano, esencial para la construcción ya que Mesopotamia carecía de árboles grandes, dejó de llegar. Los metales de Anatolia y las montañas de Sagro se volvieron escasos. Las piedras preciosas que habían adornado los templos ya no fluían hacia las ciudades sumerias. Los artesanos que habían dependido de estas materias primas importadas se encontraron sin trabajo. Los talleres metalúrgicos cerraron porque no había cobre ni estaño para fundir en bronce. Los carpinteros no tenían madera de calidad para trabajar. Los joyeros carecían de lapislázuli y cornalina. Toda una clase de trabajadores especializados, el orgullo de la civilización sumeria, se encontró sin propósito ni medios de subsistencia. La navegación fluvial, vital para el transporte de mercancías entre ciudades, se volvió cada vez más difícil y finalmente imposible en muchos tramos de los ríos. El caudal reducido del Tigris y el Éufrates significaba que los canales que alguna vez habían sido lo suficientemente profundos para barcos cargados, ahora eran vadeos poco profundos. Los barcos encallaban en bancos de arena que aparecían donde antes había aguas navegables. Las rutas fluviales que habían conectado ciudades durante siglos se volvieron intransitables. Las caravanas terrestres enfrentaban sus propios desafíos terribles. Los desiertos que rodeaban Mesopotamia se volvieron aún más hostiles. Los oasis donde las caravanas tradicionalmente se detenían para tomar agua se secaron. Las rutas comerciales que habían sido difíciles se volvieron mortalmente peligrosas. Los comerciantes que se aventuraban al exterior enfrentaban no solo las amenazas habituales de bandidos y clima extremo, sino también la posibilidad muy real de perecer de sed en desiertos que se expandían inexorablemente. A medida que el comercio se contraía, la economía urbana que dependía de él comenzó a implosionarse. Las ciudades sumerias habían crecido grandes porque podían importar alimentos de sus territorios agrícolas circundantes y exportar bienes manufacturados y servicios administrativos. Cuando ese intercambio se interrumpió, las ciudades ya no podían sostener sus poblaciones hinchadas. La gente comenzó a abandonar los centros urbanos, algunos regresando a las áreas rurales, con la esperanza de poder alimentarse directamente de la tierra, otros simplemente vagando en busca de cualquier lugar donde la vida fuera posible. El aparato administrativo que había hecho funcionar la civilización sumeria comenzó a desintegrarse. El gobierno de las ciudades-estado dependía de los excedentes agrícolas. Los templos recolectaban una porción de cada cosecha como impuestos religiosos. El palacio del rey tomaba su parte para sostener el ejército y la burocracia, pero cuando las cosechas fallaban año tras año, no había excedentes para recolectar. Los funcionarios del gobierno, desde los escribas de bajo nivel hasta los altos administradores, recibían sus salarios en forma de raciones de grano. Cuando esas raciones no podían pagarse, el gobierno simplemente dejaba de funcionar. Los registros escritos de este período, preservados en tablillas de arcilla que los arqueólogos han excavado de las ruinas de ciudades sumerias, cuentan una historia de deterioro administrativo. Las tablillas se vuelven menos numerosas, sugiriendo que menos transacciones estaban siendo registradas o que menos escribas estaban disponibles para registrarlas. La calidad de la escritura declina, como si los escribas experimentados hubieran sido reemplazados por aprendices menos hábiles, o como si el cuidado y la atención al detalle que habían caracterizado la burocracia sumeria se estuvieran erosionando junto con todo lo demás. Algunas tablillas de este periodo registran quejas y disputas que revelan la tensión social creciente. Disputas sobre derechos de agua que antes habrían sido resueltas pacíficamente por los administradores, ahora se volvían violentas. Acusaciones de acaparamiento de grano contra comerciantes y funcionarios corruptos. Reclamos de que los poderosos estaban usando su posición para asegurar recursos mientras los ordinarios sufrían. La confianza social que había permitido que la civilización sumeria funcionara estaba fracturándose bajo la presión de la escasez prolongada. El sistema de irrigación, ese logro supremo de la ingeniería sumeria, requería mantenimiento constante para funcionar. Los canales debían ser dragados regularmente para evitar que se llenaran de sedimentos. Los muros de los canales necesitaban reparación continua. Las compuertas y esclusas debían ser ajustadas y mantenidas. Todo esto requería mano de obra organizada a gran escala, coordinada por una administración central competente y financiada por los excedentes agrícolas que el sistema de irrigación producía. Cuando esos excedentes desaparecieron, el mantenimiento del sistema comenzó a fallar.
Los trabajadores no podían ser alimentados para limpiar los canales. Los materiales de construcción no estaban disponibles para reparar las estructuras deterioradas. Los administradores que habían coordinado estos esfuerzos ya no estaban en sus puestos, o ya no tenían los recursos para organizar el trabajo necesario. El sistema de irrigación, privado del mantenimiento que requería, comenzó a degradarse. Los canales se llenaban de lodo y arena, reduciendo aún más el flujo de agua ya disminuido. Los muros de adobe se erosionaban y colapsaban, permitiendo que el agua se escapara en direcciones no planificadas, inundando algunos campos mientras otros se secaban. Las compuertas se atascaban o rompían, incapaces de ser reparadas. El sistema complejo y finamente sintonizado que había convertido a Mesopotamia en el granero del mundo antiguo se estaba convirtiendo en un conjunto caótico de zanjas disfuncionales. Y en una cruel ironía, la degradación del sistema de irrigación aceleró el proceso mismo de salinización que estaba destruyendo los campos. Cuando los canales funcionaban correctamente, distribuían agua de manera uniforme y proporcionaban drenaje adecuado. Cuando fallaban, el agua se estancaba en lugares donde la sal podía acumularse aún más rápidamente. Los campos que podrían haber sido salvados con mantenimiento adecuado se perdían irreversiblemente. Las élites que gobernaban las ciudades sumerias se encontraron en una posición imposible. Su legitimidad había dependido tradicionalmente de su capacidad para mantener el orden cósmico, asegurar cosechas abundantes y defender la ciudad de enemigos externos. Ahora estaban fallando en todos estos aspectos. Los dioses, según el pensamiento religioso sumerio, expresaban su favor o disgusto a través de la prosperidad o el desastre. Las cosechas fallidas y la sequía prolongada parecían ser señales inequívocas de que los dioses estaban enojados. Los reyes y sacerdotes respondieron de las maneras que su cultura les sugería. Aumentaron los sacrificios en los templos, ofreciendo animales preciosos a los dioses en un intento de apaciguar su ira. Organizaron procesiones religiosas elaboradas, llevando las estatuas de los dioses por las calles en súplica de lluvia y abundancia. Consultaron a adivinos y astrólogos, buscando señales en el vuelo de los pájaros, en las entrañas de animales sacrificados, en los movimientos de los cuerpos celestes. Pero ninguna cantidad de ritual podía hacer llover ni lavar la sal de los campos moribundos. La gente común, viendo que los sacrificios no funcionaban, comenzó a perder fe no solo en sus líderes, sino en el orden cósmico mismo que había dado sentido a su mundo. Si los dioses no respondían a las súplicas de sus propios sacerdotes, ¿qué esperanza había? Esta crisis espiritual se combinaba con la crisis material para crear una sensación de apocalipsis inminente. Los sumerios habían construido su civilización sobre la creencia de que habían establecido el orden contra el caos, que habían creado un espacio de predictibilidad y seguridad en un mundo natural peligroso. Ahora ese orden se estaba deshaciendo, y el caos al que tanto temían parecía estar tragándose todo lo que habían construido. Los textos literarios que sobreviven de este periodo, que reflejan su memoria, transmiten una sensación de desesperación profunda. Las lamentaciones por la destrucción de ciudades sumerias, aunque algunas fueron compuestas algo más tarde, probablemente reflejan recuerdos genuinos de este tiempo de crisis. Describen ciudades abandonadas, templos en ruinas, campos convertidos en desiertos. Hablan de hambruna, de madres que no pueden alimentar a sus hijos, de ancianos abandonados a su suerte. Expresan una sensación de abandono por los dioses y un mundo volteado al revés. Mientras tanto, la sequía continuaba implacablemente. Año tras año las lluvias fallaban o llegaban en cantidades insignificantes. Los ríos seguían menguando. Los campos producían cada vez menos. Las reservas de grano se agotaban. Y la sal seguía acumulándose en suelos que una vez habían sido los más fértiles del mundo. La naturaleza misma del paisaje comenzó a cambiar de manera visible. Los pantanos que habían caracterizado las zonas bajas de Mesopotamia meridional, ecosistemas ricos que proporcionaban cañas para construcción, pescado para alimento y refugio para aves acuáticas, comenzaron a secarse. Las áreas que habían sido verde exuberantes se volvieron marrones y luego grises. Las plantas nativas adaptadas a la humedad murieron, reemplazadas por especies tolerantes a la sequía y la sal, si es que algo crecía en absoluto. Los animales que dependían de estos ecosistemas también sufrieron. Los rebaños de ovejas y cabras, fuente vital de lana, leche y carne, encontraban cada vez menos pastos. Los pastores tenían que llevarlos más lejos en busca de forraje, adentrándose en territorios cada vez más peligrosos. Algunos animales simplemente morían de hambre, debilitados por la falta de agua y pasto adecuado. Los que sobrevivían
Daban menos leche y lana de menor calidad. Incluso el pescado, un recurso alimentario importante en una civilización que había nacido entre ríos, se volvió escaso a medida que los niveles de agua descendían y los hábitats acuáticos se degradaban. Los pozos de agua potable, excavados profundamente en las ciudades sumerias, comenzaron a secarse o a producir agua cada vez más salobre. El agua que había sido fresca y abundante ahora tenía un sabor amargo y dejaba depósitos blancos en las vasijas. Algunas personas se enfermaban después de beberla. Las fuentes de agua confiable se convirtieron en recursos preciosos disputados ferozmente. Las familias que vivían cerca de pozos que todavía producían agua dulce se consideraban afortunadas, mientras que otras tenían que caminar distancias cada vez mayores para encontrar agua potable. La situación de salud pública se deterioraba junto con todo lo demás. La desnutrición crónica debilitaba los sistemas inmunológicos, haciendo que las enfermedades infecciosas se propagaran más fácilmente y causaran más daño. Las condiciones sanitarias empeoraban a medida que los sistemas de drenaje urbano fallaban por falta de agua y mantenimiento. Las calles de ciudades que alguna vez habían sido orgullosamente limpias, ahora acumulaban desperdicios. Las moscas y las ratas proliferaban, trayendo consigo enfermedades. Los cuerpos debilitados por el hambre sucumbían a enfermedades que en tiempos de abundancia habrían podido combatir. Las fiebres se llevaban a los débiles, los muy jóvenes y los ancianos. Las infecciones respiratorias se propagaban por hogares donde las personas se apiñaban, buscando consuelo en números mientras sus mundos se desmoronaban. La esperanza de vida, que nunca había sido alta según los estándares modernos, caía aún más. Las tensiones entre las ciudades-estado sumerias, que siempre habían existido pero que tradicionalmente se habían resuelto mediante diplomacia, comercio y ocasionalmente mediante guerras rituales limitadas, ahora se intensificaban peligrosamente. Cuando los recursos son abundantes, las sociedades pueden permitirse la cooperación. Cuando la escasez aprieta, la competencia se vuelve despiadada. Ur y Lagash, dos de las ciudades más poderosas de Sumer, comenzaron a disputar ferozmente por el control de canales de irrigación que servían a ambas. El agua que fluía hacia los campos de una ciudad era agua que no llegaba a la otra. Las disputas que en tiempos de abundancia habrían sido negociadas pacíficamente, ahora se resolvían mediante la fuerza. Los campesinos de una ciudad bloqueaban o destruían los canales que servían a la otra. Los equipos de mantenimiento que intentaban reparar el daño eran atacados. La violencia escalaba. Estas guerras por el agua consumían recursos preciosos que podrían haberse usado para mitigar los efectos de la sequía. Los soldados tenían que ser alimentados, equipados y mantenidos. Las armas de bronce requerían metal importado que ya escaseaba. La organización de campañas militares requería una administración que funcionara, cuando la capacidad administrativa estaba colapsando en todas partes. Cada conflicto entre ciudades sumerias debilitaba a todas las partes involucradas, desgastando aún más los cimientos tambaleantes de su civilización. Y mientras las ciudades sumerias se desangraban luchando entre sí por recursos menguantes, sus vecinos observaban con creciente interés. Alrededor del año 2000 a.C., una transformación masiva estaba ocurriendo en los territorios que rodeaban Mesopotamia. Las mismas condiciones climáticas que habían devastado a Sumer estaban afectando las regiones desérticas y semiáridas circundantes. Los pastos que habían sostenido a poblaciones de pastores nómadas se secaban. Los oasis se convertían en pozos de polvo. Los rebaños morían por falta de forraje y agua. Las tribus nómadas enfrentaban una elección simple y terrible: moverse hacia donde quedara agua y comida, o perecer. Los amorreos, conocidos en las fuentes sumerias como Amurru y mencionados en textos bíblicos posteriores como amorritas, eran uno de estos grupos, pueblos semíticos del desierto occidental, probablemente originarios de lo que hoy es Siria y el noroeste de Arabia. Habían vivido durante generaciones en los márgenes de la civilización mesopotámica. Comerciaban ocasionalmente con las ciudades, ofreciendo productos del desierto a cambio de manufacturas urbanas. Algunos trabajaban temporalmente en Mesopotamia como pastores o trabajadores, pero nunca habían sido lo suficientemente numerosos o poderosos para amenazar seriamente las ciudades sumerias. Ahora, presionados por la misma crisis climática que estaba destruyendo a Sumer, los amorreos comenzaron a migrar hacia el este en números sin precedentes. No llegaron como un ejército unificado con planes de conquista. Vinieron en oleadas, grupos tribales buscando desesperadamente cualquier tierra donde pudieran sobrevivir. Pero su llegada
Sin importar cuán dispersa o desorganizada, tendría consecuencias catastróficas para lo que quedaba de la civilización sumeria. Las tablillas cuneiformes del período revelan la creciente alarma de los sumerios ante estos recién llegados. Los textos administrativos hablan de grupos de amorreos acampando cerca de las ciudades. Los himnos reales describen campañas militares contra los merodeadores del desierto. Las inscripciones se quejan de que estos nómadas no conocen el grano y no tienen casas. Caracterizaciones despectivas que revelan tanto el prejuicio urbano sumerio como el genuino choque cultural entre civilizaciones sedentarias y pueblos nómadas. El último rey poderoso de la tercera dinastía de Ur, un gobernante llamado Shulgi que reinó aproximadamente entre 2094 y 2047 a.C., construyó un muro masivo en un intento de mantener a los amorreos fuera de Mesopotamia. Este muro, mencionado en textos antiguos pero nunca localizado arqueológicamente, supuestamente se extendía por más de 250 kilómetros a través del territorio entre el Tigris y el Éufrates. Fue un esfuerzo de construcción extraordinario, comparable a fortificaciones defensivas famosas de la historia posterior, y fue completamente inútil. Los muros solo funcionan si puedes defenderlos adecuadamente. Un reino fuerte con ejércitos bien alimentados y administración funcional puede patrullar un muro y repeler a los intrusos, pero el reino de Ur bajo los sucesores de Shulgi no era fuerte. Cada año, las cosechas fallidas debilitaban su capacidad para mantener fuerzas militares. Los soldados mal alimentados no son soldados efectivos. Los comandantes que no reciben sus pagos desertan o cambian de bando. La logística militar requiere recursos que simplemente no estaban disponibles. Los amorreos cruzaron el muro, si es que alguna vez representó más que un obstáculo simbólico. Algunos probablemente lo rodearon. Otros quizás lo atravesaron en secciones mal defendidas. Muchos posiblemente fueron invitados a cruzar por gobernadores locales que vieron en estos guerreros nómadas posibles aliados contra rivales o contra la autoridad central debilitada de Ur. Lo que siguió no fue una conquista militar rápida, sino un proceso gradual de infiltración, asentamiento y eventual dominación. Los amorreos establecieron campamentos que se convirtieron en asentamientos permanentes. Algunos se asimilaron a la cultura sumeria, adoptando la vida urbana y sedentaria. Otros mantuvieron sus tradiciones nómadas mientras ejercían creciente influencia sobre las ciudades. Las dinastías locales comenzaron a contratar guerreros amorreos como mercenarios. Los jefes tribales amorreos se casaban con familias nobles sumerias. Las líneas entre conquistadores y conquistados se volvieron borrosas. Ciudades importantes comenzaron a caer bajo control amorrita. Isin, una ciudad que había sido un centro administrativo importante, fue tomada por una dinastía amorrita alrededor del año 2017 a.C. Larsa, otra ciudad-estado significativa, siguió poco después. Babilonia, que hasta ese momento había sido un asentamiento relativamente menor, fue ocupada por jefes amorreos que establecieron lo que eventualmente se convertiría en una de las dinastías más famosas de la historia mesopotámica. Pero en ese momento, estas no eran grandes conquistas que cambiaban el mundo. Eran simplemente grupos de pastores armados tomando el control de ciudades debilitadas, fragmentando aún más el paisaje político de Mesopotamia. El reino unificado de Sumeria-Akkad bajo la tercera dinastía de Ur se desintegraba en docenas de pequeños estados, muchos gobernados por dinastías amorritas que apenas controlaban más allá de las murallas de sus ciudades. Mientras tanto, desde el este llegaba otra amenaza. Los elamitas, pueblos que habitaban lo que hoy es el suroeste de Irán, tenían una larga historia de interacción con Mesopotamia, a veces aliados comerciales, a veces rivales militares. Los elamitas habían desarrollado su propia civilización sofisticada en las montañas de Zagros y las tierras bajas adyacentes. Habían observado el declive de Sumer con el ojo calculador de quienes ven oportunidad en el desastre ajeno. Alrededor del año 2004 a.C., los elamitas lanzaron una invasión devastadora contra el reino de Ur. No fue difícil. Las defensas, que alguna vez habrían sido formidables, ahora estaban tripuladas por soldados hambrientos y desmoralizados. Los graneros, que habrían permitido a una ciudad resistir un asedio prolongado, estaban vacíos. La autoridad central que habría coordinado una defensa efectiva había colapsado. Ur cayó. La gran ciudad, con sus zigurats monumentales y sus palacios espléndidos, fue saqueada. El último rey de la tercera dinastía de Ur,
un gobernante llamado Ibbi-Sin, fue capturado y llevado como prisionero a Elam, donde presumiblemente terminó sus días en cautiverio, un final ignominioso para la dinastía que había gobernado el último gran reino unificado sumerio. La lamentación por la destrucción de Ur, un texto literario sumerio compuesto poco después de estos eventos, describe la catástrofe en términos que todavía resuenan con poder emocional 4000 años después. Habla de templos profanados, de calles llenas de cadáveres, de madres buscando desesperadamente a sus hijos entre las ruinas. Describe a los ciudadanos de Ur siendo llevados como esclavos, encadenados y marchando hacia tierras extranjeras. Lamenta que los dioses han abandonado la ciudad, que el orden cósmico se ha roto, que todo lo que alguna vez fue grande ahora yace en polvo. Pero incluso esta descripción dramática probablemente subestima el alcance completo del desastre. La caída de Ur no fue un evento aislado, sino el clímax de un proceso de colapso que había estado desarrollándose durante 2 siglos. La invasión elamita simplemente dio el golpe de gracia a una civilización que ya estaba moribunda. Las décadas y siglos que siguieron vieron la fragmentación completa del mundo sumerio. Las grandes ciudades que habían sido centros de poder, cultura y comercio se convirtieron en sombras de sí mismas. Algunas fueron abandonadas parcialmente, con vecindarios enteros cayendo en ruinas mientras las poblaciones menguadas se apiñaban en áreas cada vez más pequeñas. Otras fueron abandonadas completamente, sus habitantes dispersándose hacia territorios donde la vida todavía era posible o simplemente desapareciendo del registro histórico. El proceso de abandono urbano era gradual y angustiante. Primero, las familias más ricas que tenían medios para mudarse partían, llevándose consigo sus recursos y habilidades. Los artesanos especializados buscaban patronazgo en otras partes. Los comerciantes movían sus operaciones a ciudades que todavía funcionaban. Los funcionarios administrativos encontraban empleo con nuevos señores en regiones menos afectadas. Los que quedaban eran típicamente los más pobres, aquellos sin recursos para mudarse o sin conexiones que les permitieran establecerse en otros lugares. Continuaban viviendo entre las ruinas crecientes de lo que alguna vez había sido su ciudad natal, cultivando lo que podían en campos cada vez más salinos, comerciando en mercados cada vez más vacíos, adorando en templos que ya no podían mantenerse adecuadamente. Los edificios monumentales, que habían sido el orgullo de la civilización sumeria, comenzaron a deteriorarse. Los zigurats, esas torres escalonadas de ladrillo que habían desafiado los cielos, ya no recibían el mantenimiento constante que requerían. En el clima de Mesopotamia, las estructuras de ladrillo de barro cocido necesitan reparación y revestimiento regular para resistir la erosión por viento y las ocasionales lluvias. Sin ese mantenimiento, los ladrillos exteriores comenzaban a desmoronarse. El agua de lluvia penetraba las grietas, acelerando el deterioro. Las esquinas se redondeaban, los niveles superiores colapsaban sobre los inferiores. Los palacios de los reyes, con sus patios elaborados, salas de audiencia decoradas y cuartos de almacenamiento vastos, fueron saqueados de todo lo valioso y luego abandonados. Las maderas preciosas del Líbano fueron arrancadas. Las decoraciones de metal fueron fundidas o llevadas. Las paredes mismas fueron desmanteladas, sus ladrillos reutilizados para construcciones más modestas. Los espacios que habían presenciado decisiones de Estado y ceremonias reales ahora albergaban solo escombros y silencio. Los templos sufrieron destinos similares. Los dioses sumerios, representados por estatuas preciosas hechas de madera preciosa, revestida con metales y piedras, fueron llevados a nuevos hogares por conquistadores o simplemente desaparecieron, probablemente fundidos por su contenido de metal. Los tesoros del templo, acumulados durante generaciones de donaciones piadosas, fueron dispersados. Las bibliotecas de tablillas cuneiformes, registros de siglos de conocimiento acumulado, fueron abandonadas. Algunas tablillas sobrevivieron por accidente, enterradas en escombros donde permanecerían durante milenios hasta ser descubiertas por arqueólogos modernos. Muchas más se perdieron para siempre. Las redes de irrigación, ya deterioradas durante la sequía, fueron completamente abandonadas en muchas áreas. Sin poblaciones densas que justificaran el esfuerzo de mantenimiento, sin administraciones centrales que coordinaran el trabajo, los canales simplemente se dejaron llenar de sedimentos. En algunas regiones, el paisaje volvió a condiciones casi naturales, con el Éufrates vagando por su llanura aluvial sin la dirección humana que lo había confinado durante siglos. Los campos que habían alimentado a las primeras ciudades del mundo se convirtieron en desiertos salinos.
La sal blanca cubría la superficie del suelo como nieve perpetua. Nada crecía excepto las plantas más resistentes adaptadas a condiciones hipersalinas. Estos paisajes desolados se extendían por kilómetros, testimonio silencioso del colapso ecológico autoinducido que había contribuido a la caída de Sumer. La evidencia arqueológica de este periodo de colapso es tanto abundante como desgarradora. Las excavaciones en sitios sumerios muestran capas de ocupación que terminan abruptamente, casas abandonadas con vasijas todavía en su lugar, como si los ocupantes hubieran partido precipitadamente, talleres dejados con herramientas todavía en los bancos de trabajo, templos donde las últimas ofrendas nunca fueron recogidas. Los entierros de este período revelan condiciones de vida que habían empeorado dramáticamente. Los esqueletos muestran signos de desnutrición crónica, líneas de crecimiento interrumpido en huesos largos, dientes débiles, estaturas reducidas. Las enfermedades infecciosas dejaron sus marcas en los huesos. La tuberculosis, una enfermedad que prospera en condiciones de hacinamiento y mala nutrición, aparece en los restos óseos con frecuencia alarmante. La lepra, otra enfermedad asociada con pobreza y condiciones sanitarias deficientes, también está presente. Los patrones de trauma en los huesos sugieren niveles crecientes de violencia interpersonal, fracturas de cráneo que indican ataques con objetos contundentes, marcas de corte en huesos que sugieren encuentros violentos. La sociedad ordenada que había caracterizado a Sumer en su apogeo se estaba desintegrando en algo mucho más brutal y desesperado. Pero aquí está la paradoja más extraordinaria de la caída de Sumer. Mientras el pueblo sumerio desaparecía, su cultura no solo sobrevivía, sino que se expandía. Los conquistadores amorreos que habían invadido las ciudades sumerias no destruyeron la civilización que encontraron, la adoptaron. Los jefes tribales amorreos que se establecieron en las ciudades mesopotámicas rápidamente comprendieron que el poder verdadero no venía solo de la fuerza militar, sino del control sobre los sistemas de conocimiento, administración y legitimidad religiosa que los sumerios habían desarrollado. Aprendieron la escritura cuneiforme, adoptándola para escribir sus propias lenguas semíticas. Tomaron nombres sumerios, o combinaciones de nombres amorreos y sumerios. Patrocinaron templos dedicados a dioses sumerios, y se presentaron como continuadores de las antiguas tradiciones reales. La escritura cuneiforme, esa invención sumeria que había transformado la comunicación humana, se convirtió en el sistema de escritura dominante de todo el cercano oriente durante los siguientes 2000 años. Los acadios, los babilonios, los asirios, los hititas, e incluso pueblos tan lejanos como los elamitas, adoptaron y adaptaron la escritura cuneiforme para sus propias lenguas. El método de escritura, inventado por escribas sumerios anónimos hace más de 5000 años, sobreviviría hasta el primer siglo de nuestra era. Los dioses sumerios fueron absorbidos en panteones de pueblos sucesivos. Enlil, el dios del viento y rey de los dioses en la religión sumeria, continuó siendo adorado bajo nombres ligeramente diferentes. Inanna, la diosa sumeria del amor y la guerra, se transformó en Ishtar en la tradición babilónica y asiria. Enki, el dios sumerio de la sabiduría y las aguas dulces, se convirtió en Ea. Los mitos sumerios sobre la creación del mundo, el diluvio que destruyó la humanidad antigua, los héroes semidivinos que buscaban la inmortalidad, todos fueron adoptados y adaptados por culturas sucesivas. La epopeya de Gilgamesh, probablemente la obra literaria más famosa de la antigua Mesopotamia, tiene sus raíces en poemas sumerios más antiguos sobre un rey de Uruk. Las versiones acadias y babilónicas que conocemos hoy son elaboraciones de estos originales sumerios perdidos. El relato del diluvio en el Génesis bíblico tiene paralelos obvios con narraciones sumerias anteriores. La influencia cultural sumeria se extendió mucho más allá de las fronteras de su territorio y mucho más allá de su existencia como pueblo distinto. Los sistemas legales desarrollados por los sumerios proporcionaron modelos para códigos legales posteriores. El famoso Código de Hammurabi, inscrito alrededor del año 1750 a.C. por un rey babilonio de origen amorrita, se basa en tradiciones legales sumerias anteriores. Conceptos de justicia, contratos, derechos de propiedad, regulaciones comerciales, todos tienen raíces en la práctica legal sumeria. Las matemáticas sumerias, con su sistema sexagesimal base 60, sobrevivieron y prosperaron. Todavía vivimos con el legado de este sistema cada vez que miramos un reloj o medimos un ángulo. 60 minutos en una hora, 60 segundos en un minuto, 360 grados en un círculo.
Todas estas son herencias directas del sistema numérico sumerio. La astronomía sumeria, desarrollada por sacerdotes que observaban los cielos desde lo alto de los zigurats, proporcionó los fundamentos para la astronomía babilónica posterior, que a su vez influyó en la astronomía griega y eventualmente en nuestro propio entendimiento del cosmos. Los nombres de constelaciones, los períodos de los cuerpos celestes, los métodos de predicción de eclipses, todos tienen raíces que se extienden hasta observadores sumerios hace 4000 años. Incluso prácticas agrícolas sumerias, incluyendo técnicas de irrigación y selección de cultivos, continuaron siendo usadas en Mesopotamia durante milenios. Los sistemas de canales fueron eventualmente reconstruidos y mejorados por gobernantes posteriores. La agricultura mesopotámica continuó alimentando grandes poblaciones, aunque nunca recuperó completamente los niveles de productividad del período sumerio temprano, antes de que la salinización causara daño irreversible a muchos campos. Entonces, ¿qué podemos aprender de la caída de Sumer? ¿Qué lecciones ofrece este primer gran colapso civilizatorio a las sociedades que vendrían después, incluida la nuestra? Primero, la caída de Sumer demuestra los peligros del éxito mismo. Los sumerios colapsaron en parte porque fueron demasiado exitosos en explotar su medio ambiente. Su sistema de irrigación sofisticado permitió una agricultura intensiva que sostuvo poblaciones urbanas grandes y una civilización compleja, pero ese mismo sistema, usado intensivamente durante siglos, causó la salinización que eventualmente destruyó los suelos. El éxito a corto plazo creó las condiciones para el fracaso a largo plazo. Segundo, el caso sumerio ilustra cómo las crisis ambientales y las crisis sociales se amplifican mutuamente. La sequía y la salinización habrían sido desafíos serios en cualquier circunstancia, pero fueron mucho más devastadoras porque ocurrieron en una sociedad altamente compleja y especializada que dependía de sistemas complejos funcionando perfectamente. Cuando esos sistemas comenzaron a fallar, toda la estructura social se desestabilizó. Las guerras internas por recursos menguantes debilitaron aún más la capacidad de la sociedad para responder a la crisis ecológica. Las invasiones externas fueron facilitadas tanto por el debilitamiento ecológico como por la fragmentación política interna. Tercero, la historia de Sumer muestra cómo el colapso es típicamente un proceso, no un evento. Sumer no cayó en un día o un año. Su declive se extendió por siglos, con periodos de crisis aguda, alternando con momentos de recuperación parcial. Hubo múltiples oportunidades donde diferentes decisiones podrían haber alterado la trayectoria. Pero las presiones acumulativas fueron demasiado grandes, los problemas demasiado fundamentales, y eventualmente la civilización sumeria cruzó umbrales de los cuales no había retorno. Cuarto, el destino de Sumer demuestra que incluso cuando las civilizaciones colapsan, la cultura puede sobrevivir y prosperar. Los sumerios como pueblo étnico distintivo desaparecieron, absorbidos o desplazados por otros grupos. Pero sus logros culturales, intelectuales y tecnológicos no solo sobrevivieron, sino que se convirtieron en los fundamentos de todas las civilizaciones mesopotámicas posteriores. El conocimiento, una vez creado y registrado, puede trascender las sociedades que lo produjeron. Quinto, la caída de Sumer subraya la importancia de la gestión sostenible de recursos. Los sumerios no pretendían destruir sus suelos. No fue malicia, sino ignorancia. No comprendían completamente los procesos biogeoquímicos que estaban desencadenando con su agricultura de irrigación intensiva. Cuando comenzaron a notar los problemas, ya era demasiado tarde para revertir el daño acumulado durante generaciones. La sostenibilidad requiere pensar en escalas de tiempo que excedan una vida humana individual, algo que las sociedades humanas han encontrado consistentemente difícil de hacer. Sexto, el caso sumerio ilustra cómo el cambio climático, ya sea natural o inducido por humanos, puede tener consecuencias profundas para las civilizaciones. El evento de los 4200 años que desencadenó la mega sequía no fue causado por los sumerios, fue un cambio climático natural. Pero sus efectos fueron devastadores precisamente porque los sumerios habían construido una civilización tan dependiente de condiciones climáticas específicas. Cuando esas condiciones cambiaron, todo el sistema colapsó. Las sociedades que se especializan estrechamente para explotar condiciones particulares son vulnerables cuando esas condiciones cambian. Finalmente, la historia de Sumer nos recuerda que ninguna civilización, sin importar cuán avanzada o poderosa parezca, es inmune al colapso.
Los sumerios fueron pioneros, innovadores, brillantes que inventaron literalmente la civilización urbana. Tenían tecnologías y conocimientos que los hacían superiores a cualquier sociedad contemporánea, y aún así colapsaron. El colapso no es algo que solo le sucede a sociedades primitivas o atrasadas. Puede, y ha ocurrido, a las civilizaciones más sofisticadas que la humanidad ha producido. Hoy, cuando miramos las ruinas de ciudades sumerias medio enterradas en las arenas de Irak, cuando leemos tablillas cuneiformes que registran transacciones de hace 4000 años, cuando admiramos artefactos sumerios en museos de todo el mundo, estamos conectando con los primeros seres humanos que experimentaron lo que significa vivir en una civilización compleja. Y también estamos conectando con los primeros seres humanos que experimentaron lo que significa ver esa civilización colapsar. Las lecciones de Sumer resuenan a través de los milenios. Nos hablan de los peligros de la explotación ambiental insostenible, de los riesgos de la complejidad social excesiva, de la vulnerabilidad de las sociedades al cambio climático, de cómo las crisis múltiples pueden combinarse de maneras catastróficas. Nos recuerdan que el progreso no es inevitable ni permanente, que las civilizaciones son sistemas frágiles que requieren condiciones específicas para florecer, y que cuando esas condiciones desaparecen, incluso las sociedades más grandiosas pueden desmoronarse en polvo. Pero la historia sumeria también nos ofrece esperanza. Nos muestra que aunque las civilizaciones pueden caer, los logros humanos pueden perdurar. La escritura sumeria sobrevivió. Sus dioses fueron adorados durante milenios después de que el último sumerio muriera. Sus leyes influyeron en sistemas legales que todavía afectan nuestras vidas. Sus matemáticas todavía estructuran cómo medimos el tiempo y el espacio. Sus historias todavía se leen y se estudian. Los sumerios inventaron la idea misma de la civilización como la conocemos: ciudades, escritura, leyes, gobierno organizado, comercio a larga distancia, especialización laboral, arte monumental, literatura. Crearon un modelo de cómo los seres humanos podían vivir juntos en grandes números, organizados en sistemas complejos que permitían logros imposibles para individuos aislados o pequeños grupos. Y cuando su civilización colapsó, cuando las ciudades fueron abandonadas y los campos se convirtieron en desiertos salinos, cuando el pueblo sumerio se desvaneció en la oscuridad histórica, ese modelo sobrevivió. Fue adoptado, adaptado y mejorado por sociedades sucesivas. Se extendió desde Mesopotamia a Egipto, a Grecia, a Roma, eventualmente a todo el mundo. Somos, todos nosotros que vivimos en sociedades urbanas complejas, herederos de la invención sumeria de la civilización. Cada vez que leemos un libro, estamos usando una tecnología que desciende de la escritura cuneiforme sumeria. Cada vez que miramos un reloj, estamos usando un sistema de medición del tiempo basado en matemáticas sumerias. Cada vez que participamos en el comercio o invocamos la ley, estamos participando en instituciones cuyas raíces se extienden hasta Sumer. La caída de la civilización sumeria no fue el fin de la historia humana. Fue un capítulo, doloroso y trágico para quienes lo vivieron, pero solo un capítulo en una historia más larga. Las ciudades que los sumerios construyeron fueron reocupadas y reconstruidas por otros pueblos. La tierra que habían cultivado eventualmente produciría cosechas nuevamente. El conocimiento que habían creado se convertiría en la semilla de nuevas civilizaciones aún más grandes, pero para los sumerios mismos, el colapso fue total y final. Su idioma dejó de hablarse, preservado solo en textos antiguos copiados por escribas que lo aprendían como nosotros aprendemos latín. Su identidad étnica se disolvió en las poblaciones mixtas de Mesopotamia. Sus dioses fueron adorados bajo nuevos nombres por nuevos pueblos. Su civilización distintiva simplemente desapareció. Hoy, 4000 años después, podemos ver su ascenso y caída con la claridad que proporciona la distancia histórica. Podemos trazar cómo las mismas innovaciones que les permitieron prosperar también contenían las semillas de su destrucción. Podemos entender cómo los factores ambientales, sociales, políticos y culturales se entrelazaron para crear tanto su éxito sin precedentes como su colapso catastrófico. Y quizás, si prestamos atención, podemos aprender de su ejemplo. Podemos reconocer en nuestra propia sociedad las señales de advertencia que precedieron al colapso sumerio. La degradación ambiental, la dependencia de sistemas complejos que apenas comprendemos, la competencia por recursos menguantes, las divisiones sociales crecientes, la fe excesiva en que la tecnología resolverá todos los problemas.
Los sumerios no pudieron ver lo que venía. No tenían el conocimiento histórico de colapsos civilizatorios previos porque eran la primera civilización. No tenían la ciencia para entender completamente cómo estaban dañando sus suelos. No podían predecir el cambio climático que los golpearía. Nosotros no tenemos esas excusas. La historia de Sumer es una advertencia grabada en tablillas de arcilla que han sobrevivido 4 milenios. Nos dice que ninguna sociedad es demasiado avanzada para colapsar, que el éxito a corto plazo puede crear vulnerabilidades a largo plazo, que los sistemas complejos pueden fallar de maneras catastróficas y que el precio del progreso insostenible eventualmente debe pagarse. Pero también nos dice algo más, que los seres humanos son notablemente resilientes y creativos, que incluso del colapso total puede emerger conocimiento que perdura, y que la capacidad humana para innovar, adaptarse y reconstruir es extraordinaria. Los sumerios cayeron, pero de sus ruinas surgió una tradición cultural que fluiría a través de Babilonia, Asiria, Persia, y eventualmente influiría en toda la civilización occidental. Esa es la paradoja final de Sumer. Murieron, pero nunca realmente desaparecieron. Cada vez que escribimos, contamos el tiempo, consultamos las estrellas, invocamos la ley, o simplemente vivimos en ciudades, estamos actuando como herederos de aquellos primeros innovadores que, hace más de 5000 años en las llanuras entre 2 ríos, decidieron que los seres humanos podían hacer algo que ninguna especie había hecho antes: construir civilizaciones que trascendieran las limitaciones de la vida tribal, crear conocimiento que sobreviviera a sus creadores y dejar un legado que resonaría a través de los milenios. Los sumerios inventaron la civilización. También experimentaron su primer gran colapso. Ambas lecciones, el triunfo y la tragedia, siguen siendo relevantes hoy. Ignorarlas sería repetir sus errores. Aprenderlas podría ser la diferencia entre el florecimiento y el colapso de nuestra propia civilización compleja. Las arenas de Mesopotamia guardan todavía secretos enterrados de aquel primer gran experimento humano en vida civilizada. Cada excavación arqueológica revela nuevos detalles sobre cómo vivieron y cómo cayeron. Pero las lecciones fundamentales ya están claras, escritas en cuneiforme, en tablillas de arcilla, que desafían el paso del tiempo. La civilización es un logro extraordinario y frágil, la sostenibilidad importa más que el éxito inmediato, y el legado verdadero de una sociedad no se mide en sus monumentos sino en el conocimiento y la cultura que deja atrás. Esta es la historia de cómo la primera civilización encontró sus límites, los superó brevemente mediante ingenio y determinación, y finalmente sucumbió a fuerzas que no pudo controlar. Es una historia de ambición humana extraordinaria y de las consecuencias imprevistas de esa ambición. Es la historia de Sumer, la primera civilización, y de cómo incluso los primeros pueden caer.